Bueno, le doy la bienvenida a todos, que tengan buenas tardes. Le voy a pedir por favor al ingeniero Antonio Foti que haga uso de la palabra. Dejo de compartir y a todos por favor, los que puedan silenciar sus micrófonos, así ya comenzamos con la clase del día y la fecha. Antonio, ¿me estás escuchando? Sí, estaba muteado para no meter ruido. Sí. Listo, ¿estás vos? Bueno, buenas tardes. En nombre de la agrupación Compromiso y Participación del Consejo Provincial de Ingeniería, el COPITEC, en el cual tratamos de colaborar en distintas áreas de manera tal de que a los matriculados les lleguen las novedades necesarias a través de la revista, matriculados justamente, así como de una serie de actividades entre las cuales se incluye el hecho de la actualización y capacitación permanente. Y bueno, antes de dejar el tema de la revista, les quería, como pie de página, que comentar de que la revista está abierta a todo aquel que quiera, crea que tenga elementos más o menos novedosos para comunicar a sus colegas. Está abierta la revista a eso y se lo tenemos muy agradecido. Habrá un comité editorial que evaluará el artículo y lo publicamos. Así que desde ya pasé el aviso de la revista. Ahora continuamos con la parte de capacitación. Bueno, el objetivo de este curso, al cual lo desdoblamos en 2 horas, una hora que estará a cargo del ingeniero Ernesto del Puerto respecto a la parte de programación de la plataforma Arduino, y otra siguiente hora a cargo del ingeniero Pablo Pivelo, que estará dando lo pertinente a la aplicación práctica de los conceptos vistos en teoría. Habrá un bonus track ahí adicional a cargo de un tercer docente, que es Daniel Barrientos, que tiene una dilatada trayectoria en toda esta temática, pero que se ha especializado en Internet de las Cosas, y entonces, avanzado este curso, él cerrará con algunas charlas ilustrativas con respecto a este tema. Bueno, así, muy brevemente, para no robar tiempo porque estamos muy cortos, quería de alguna manera mencionar, primero que nada, agradecer a los docentes que el ingeniero del Puerto, Pablo Crivelo y Daniel Barrientos, que se ofrecen gratuitamente a compartir sus conocimientos. Y cuando digo esto, con respecto al conocimiento, es que, digamos, la consigna con que se desarrolló los contenidos de este curso, muy irónicamente dijimos que está dirigido a aquellos que tenían conocimiento, querían saber todo sobre Arduino, pero no se animaban a preguntar el resto. Por lo tanto, es de un nivel que en un comienzo empezará de el 0 grado Kelvin que se le pueda definir para cada uno, así que por ahí en algunos casos puede haber algunos de ustedes que existan conocimientos ya adquiridos, pero para uniformizar este nivel es que pretendemos arrancarlo de esta manera, con esa consigna. Todo lo que usted quiso saber sobre Arduino nunca se animó a preguntar. Aquí estamos para eso. Bueno, de todas maneras, periódicamente los docentes estarán a disposición de ustedes para responder preguntas, vamos a decir, en forma asincrónica, es decir, con consultas que se le puedan enviar a través del sitio que tenemos disponible. El curso, dijimos, va a ser de 18 a 19 la primera hora, 19 a 20 la segunda, lunes y jueves, completando 10 clases. Les recuerdo que el 14 es feriado, por lo tanto ese día va a quedar
clausurado, no va a haber cursos, y entonces completaremos las 10 clases prometidas de base, con algunas, ya les digo, que puede haber adicional. En fin, esperemos lograr, acá veo a muchos colegas desde el punto de vista de la ingeniería y también de la docencia, es decir, somos aspirantes a no dejar apagar esa brasa que nos inspira en cuanto al conocimiento, que aquellos que pensamos que es una de las cosas que puede salvar al hombre desde el punto de distintos aspectos, en el caso particular del tecnológico. Así que bueno, no les robo más tiempo, le paso el micrófono acá al docente, Ernesto del Puerto, que, bueno, con el cual nos conocemos hace varias décadas, él siempre en el intento de distintos lenguajes, de enseñar distintos lenguajes, o sea que tiene una amplia experiencia en esa temática. Lo mismo que en las aplicaciones el ingeniero Cribelo. Bueno, no sigo sin querer robar más tiempo y estamos esperando que esto es un aporte efectivo para el crecimiento profesional y la actualización. Bueno, Ernesto, todo tuyo, dale para adelante, buenas tardes. Gracias, Antonio. Bueno, bienvenidos todos. Estoy viendo un número interesante en este chat, en esta sala, 35 en total somos. 35. Como decía Antonio, un poco para reforzar, pensamos en que podría ser un grupo de alumnos que participen de este evento, con algunos que tengan conocimiento de los temas que van a ser tratados y otros no. Por lo tanto, vamos a empezar suponiendo que todos no saben nada. Vamos a empezar suponiendo que, por ejemplo, en los conceptos que vayamos viendo, tanto de la parte de electrónica que se requieren, como de programación que se requieren, o de, digamos, lo que sería un computador, desde el punto de vista tanto hardware como software, los conocimientos son escasos, o eso va a hacer que los que sepan, bueno, nos ayuden con el dictado de estas charlas. Deberían haber recibido mucho material que mandó Pablo sobre cuáles serían las cosas que valdría la pena que ustedes en algún momento tengan. Y vamos a empezar con una de entrada, que es cómo yo programo una placa Arduino. Qué lenguaje se usa y cómo se puede llegar a manejar. Inclusive vamos a ir viendo un poquitito quiénes la crearon, cómo la crearon, con qué objetivo la crearon, etc. Y le vamos a ir adicionando todos los elementos de electrónica para hacer las prácticas que vayamos haciendo o lo que sea necesario para futuros cursos que le sigan a este. Entre el material que ustedes recibieron deben de tener un material que yo ahora lo voy a empezar a proyectar y por lo tanto voy a cerrar mi cámara, quedar con audio y empezar a presentar un texto que es uno de los materiales que ustedes recibieron, una parte más. El otro tema que vale la pena de alguna manera plantearnos es, se ha creado un grupo de WhatsApp donde hay varios ya, después en todo caso lo abro y me fijo cuántos somos hoy, pero de alguna manera esa sería la forma de comunicarnos. El texto que ustedes tendrían que haber recibido es uno que yo escribí hace mucho,
diciembre del 18 y que se llamó Conceptos Iniciales de Electrónica y Computación con Arduino. El título dice lo que es decir, vamos a revisar conceptos de electrónica y conceptos de cómo hacemos para programar esa placa Arduino con elementos de electrónica y qué es lo que le podemos conectar a un Arduino. Ernesto, ¿Sí? perdón, Jorge te habla, Jorge Cámara, ¿qué tal? Gusto saludarte. Este texto no, por lo menos a mí no me llegó. Me llegaron 2 PDF que son para instalar aplicaciones, pero este no me llegó. No sé si algún otro compañero acá le llegó. Gracias. Pablo, ¿estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Habla Marcelo. Sí, llegó en el adjunto del mail donde, si no me equivoco, estaban esos PDF que recibiste. En el adjunto estaba esto. Perdón, se me cortó justamente la computadora. Quería comentarte, Ernesto, que este texto no lo pasé todavía. Tenés razón, fue un error personal. Lo estoy mandando en este momento al chat, para que lo bajen del chat. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Perfecto. Gracias por la observación. Gracias. Bueno, el índice cuenta varias cosas, pero en vez de ir viendo el índice vamos a ir viéndolo y en algunos casos vamos a hacer algún paréntesis para ampliar con algo que no está en el texto o con algún comentario o con algún otro elemento, como por ejemplo conectarnos a lo que necesitemos. Arduino, puedo pensar que es una compañía, en realidad es una compañía que tiene lo que se llama open source. Para los que no saben lo que es open source, enseguida lo contamos. Pero es open source del software y del hardware. Esto es una novedad. Esto es algo que antes no existía, pero a partir de un cierto tiempo, hacia atrás en el tiempo, empezó a aparecer no solo open source del software, que eso sí es más antiguo, sino que empezó a aparecer open source del hardware. Vamos a empezar primero por qué es el open source de software y después vamos a pasar a ver qué es el open source del hardware, particularmente en el caso de Arduino. Lenguajes de programación open source quiere decir de que yo no tengo que pagar una licencia por usarlo, pero aparte tengo los fuentes, y ya vamos a ver qué es el programa fuente, disponibles para que yo inclusive los modifique. Algo similar pasa con el hardware, donde en el caso de Arduino, el diseño de los Arduinos son open, quiere decir que la gente que lo fabricó lo libera para que lo copiemos. Cualquiera de nosotros puede copiar una placa Arduino. El único problema es que si la comercializa, no hay problema, no le puede llamar Arduino, le tiene que cambiar el nombre. Por eso es que en el mundo hay varias placas Arduino con otros nombres. El segundo párrafo dice un poquitito el objetivo del curso. Vamos a ir recordando conceptos de electrónica que son necesarios para poder ir planteando qué queremos hacer. Otra herramienta que nosotros podemos llegar a usar, es algo que se usa mucho en electrónica que
una de las tantas que se usa mucho en electrónica, que es FreeSync. Vamos a ver algunas fotos o algunas imágenes de qué es FreeSync, pero lo que está mostrando la figura 1.1 es qué elementos yo tengo disponibles para, de alguna manera, cómo armo los circuitos y después cómo armo el circuito físicamente, obviamente teniendo los elementos, pero puedo ir planeando cómo armarlo con esta herramienta. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Para los que la quieren instalar, acá está el link. Y cuando se instala y se baja, y uno puede marcar lo que se llama un shortcut, que sería este que está acá, en el escritorio, donde si uno hace clic en el shortcut, aparece la aplicación. Y acá les muestro en una foto chica, pero ahora voy a tratar de ver si la puedo agrandar, una placa Arduino. En este caso particular es un Arduino original, y de los modelos posibles de Arduino, este es el Arduino 1. Y acá se la ve conectada con el cable USB de la placa y el cable que el otro extremo se conecta al computador para poder programar la placa. No se hagan problema de entender qué son cada una de las partes que están acá, porque van a ser motivo de lo que vamos a ver en el curso. FreeSync también es open source, con licencia free. Por lo tanto, si uno lo instala en su PC, no necesita pagar nada. Acá hay un párrafo que puede ser que esté mal el número de la figura, porque habla de qué conexiones son, o a lo mejor están bien, después las vemos, de cuándo se va a usar esta herramienta a lo largo de este texto. Y acá les voy a mostrar en esta imagen elementos que se usan. Por ejemplo, esto que está acá en el fondo blanco es lo que se llama una motherboard o una protoboard o una breadboard, lo que les guste. Es decir, es una placa donde con distintos cables macho-macho, como son todos estos que están acá, de distintos colores, yo puedo establecer una conexión sin tener que usar el soldador. Y hay rojo, amarillo y verde, 3 LEDs de 3 colores, y con esto estamos pretendiendo armar una práctica donde podríamos decir que queremos prender un semáforo. Y algunos otros dispositivos que se pueden usar con Arduino, por ejemplo, el viejo y querido potenciómetro, que es resistencia variable, donde se mueve este eje y cambia la resistencia que ofrece con un punto medio y 2 extremos, etc. Otra forma de manejar un potenciómetro, y esto que está acá es un switch, o sea, es algo que si aprieto se corta y si lo libero se conecta. Es decir, distintos elementos electrónicos, entre comillas, que podemos conectar a la placa Arduino. Acá falta la placa. Y se llama protoboard. Yo puedo entrar a la empresa Arduino, que en realidad es una ONG, o sea, es una institución sin fines de lucro,
para ver qué características tengo que tener yo para poder tener toda la información que yo requiero para fabricar la placa. Y para fabricar la placa, de alguna manera, me divierto con lo que ellos me dicen que es cómo la tengo que hacer. Cosa que dijimos. Y acá, y ahora acá sí voy a hacer un mini break para que lo vean esto, más que lo vean en una foto. Esto es lo que uno normalmente lanza cuando quiere programar una placa. En vez de verlo con este documento en Word que yo tengo, yo voy a entrar a presentar la pantalla de mi desktop donde tengo el shortcut que dice Arduino IDE. Una vez que ustedes tengan instalado, de acuerdo a lo que recibieron de cómo tener instalado esta herramienta, en la PC, si le hago doble clic, lanza esto que ahora va a abrir y les voy a contar qué es. Lo mismo que yo les mostré es lo que él me escribió. Me dice que esto es un sketch de Arduino. La versión que yo tengo instalada me parece que es un poco vieja. Habla de la 1.8.19. Hay que ver cuando ustedes instalen la última versión que release tienen, que fue bajada de la Windows Store, y me muestra una primera barra de menús, una segunda barra de iconos. Fíjense que cuando yo apoyo el mouse en alguno de esos me dice lo que puedo llegar a hacer. Y evidentemente yo la que tengo es una versión en castellano. Puede ser que ustedes instalen la versión en inglés. Y me arma lo que se llama una oreja acá. Y me arma algo en negro acá abajo. Y me dice, además, en mi caso, dice, vos tenés cosas que podrías llegar a utilizar que están actualizadas, que se borró cuando la moví. Y me escribió estos 9 renglones. Y le puso un título Sketch-Nov03A. Obviamente, después del guión bajo está la fecha de hoy, noviembre 3, o sea, 3 de noviembre. Le puso una A porque habrá que ver qué pasa cuando tengo más de estas orejas, que además le vamos a poner el nombre que se usa en Arduino, que es más de un sketch. Y me armó lo que se llama un template en inglés, o digamos un esqueleto en castellano, con algo que son instrucciones para programar el Arduino. Si se fijan, el primer renglón dice void setup, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y llave que abre. Esta llave que abre en la línea 1 se cierra en la línea 4. Después viene otra, void loop, paréntesis que abre, paréntesis que cierre, y otra llave que abre que cierra, la abre en la línea 6 y la cierra en la línea 9. En la línea 2 me puso algo en inglés y en la línea 7 también me puso algo en inglés. Esto es porque tanto el setup como el loop lo vamos a ver para qué sirven y cómo va a reaccionar la placa cuando se está ejecutando el setup o cuando se está ejecutando el loop y qué significa tanto uno como otro y
si son obligatorios o si son opcionales, si pueden estar, si pueden no estar, uno, dos, los dos, etc. Esto lo vamos a ir viendo no solo con el material que yo les estoy siguiendo, que tiene un texto como para que lo puedan leer y profundizar, una vez visto la charla, a posteriori, como para repasar o profundizar un concepto, sino que lo vamos a ir viendo con la segunda mitad de este curso, con la parte práctica a cargo de mi colega, el amigo Pablo. Ya que lo abrí, lo voy a minimizar para eventualmente seguir partiendo desde acá si hace falta para mostrar algo. No voy a contar más de lo que estoy mostrando porque lo que les quiero mostrar en este momento es esto, que en realidad lo llamamos el IDE de Arduino. IDE es un término de 3 letras, una I, una D y una E, que es un entorno de desarrollo integrado, en este caso para programar un Arduino. El concepto de IDE corre para cualquier lenguaje de programación y podría yo tener un IDE para programar en Python, uno para programar en R, uno para programar en Java, etcétera, etcétera. Y en el caso nuestro, el IDE que vamos a usar es para programar Arduino, por eso, porque tiene ciertas características especiales, pero básicamente el lenguaje de programación que vamos a usar, de alguna manera vamos a ver que lo podemos considerar un lenguaje C o C++ mejor todavía. Volvemos al librito Word. Esto mismo lo tienen acá. O sea que esta foto es exactamente la misma que yo les mostré. Por eso esto es el IDE de Arduino. Lo que les mostré, y ahora está contado para que lo lean, sin necesidad de que lo repitamos, son el famoso LED rojo, el amarillo y el verde, y vamos a trabajar bastante con LEDs, básicamente y funcionalmente, y en la práctica va a ser, lo mejor sería tocarlo con las manos. En la misma placa había resistencias. En este caso, si se acuerdan de los colores de la resistencia para sacar su valor, las 3 resistencias eran de 330 ohms. Los cables macho-macho. El IDE quiere decir Interface Development Environment, o sea, es un entorno de desarrollo a través de una cierta interfase. Y por la duda de que no sea suficientemente claro lo que ustedes recibieron para poder instalarlo, en este texto, en el anexo A, está explicado todo lo que haría falta para poder instalarlo. Un primer ejemplo. Este primer ejemplo está hecho con FreeSync. Pero lo pueden hacer con cualquier herramienta que tenga la posibilidad de hacer lo mismo que quieren. En este caso está la protoboard o la motherboard o la mother, al cual yo le puedo poner directamente conceptos en notas, como por ejemplo el circuito de salida y el circuito de entrada. Obviamente cada vez que yo imprimo me saca la propaganda de FreeSync, que es con que lo construí. Tengo distintos elementos cargados como para que aparezcan. Obviamente uno es la protoboard, otra es una placa Arduino. Y acá tengo un cable que sale de un pin, ahora vamos a ver qué es un pin de la placa, conectado de acá hasta acá. Esta, como ven acá en verde, quiere decir que desde acá hasta acá hay continuidad eléctrica, tiene una resistencia.
de un determinado valor. De ahí va a una de las patas de este LED rojo. De ahí va a otro cable. En este caso pusimos un cable color negro. Y así todo el circuito. Y aparte hay que ver cómo funciona la placa con respecto a dónde está la conectividad. La conectividad es así. Esta también tiene conectividad. O sea, si saco de acá lo mismo que sacar de acá. Y en este caso, como yo cierro el circuito a través de esta resistencia, por ejemplo, de esta manera. Y la otra cosa que me permite hacer es el famoso circuito tradicional de electrónica, donde acá están representadas una resistencia de 10 kiloohms, un LED rojo, se representa así, una resistencia de 330 ohms, un interruptor, y a dónde conecto de la placa los distintos pines. Tengo pines donde tengo la posibilidad de poner tensión, en este caso sería 5 voltios, y en este caso sería tierra. 5 voltios de la placa, tierra de la placa. ¿Dónde estamos haciendo a lo mejor algo con la placa? Simplemente estoy mostrando herramientas que puedo llegar a usar. Y acá un poco más prolijo, lo mismo que el anterior. Más prolijo desde el punto de vista visual, ¿no? Del circuito. Es el mismo circuito, pero que tendríamos por un lado el circuito de salida y el circuito de entrada, marcado con cables de distinto color. En el caso los cables verdes, la parte del circuito de entrada, y con los cables rojos la parte del circuito de salida. Conectada a una placa Arduino. Lo que se llama esquemático de las conexiones en el mundo Fritzing o en electrónica también. Y vamos a ver algo que es vital para entender cómo funciona una placa. Inclusive, en este caso, tenemos ya una instrucción de Arduino. Pero básicamente lo que estamos representando es la curva tensión-corriente. Hay dos valores posibles. El low del digital write o el high. En un caso es 0 voltios y en otro caso es 5 voltios. Es decir, si yo voy pasando de un low a un high, tendría una señal rectangular o digamos una onda cuadrada. O, sin ser onda, digamos un salto. Esto es vital porque yo le tengo que decir en qué pin de los que tengo disponibles de mi placa yo quiero que me aparezca un 0 voltios. ¿Por qué? Porque el 0 voltios va a ser similar a un 0 binario y el 5 voltios a un 1 binario. ¿Por qué? Porque la placa maneja dígitos ceros o unos y nada más. Después vamos a ver cómo paso del sistema binario a otro sistema, pero eso lo voy a hacer con una instrucción de Arduino, así como había un loop y había un setup, hay un digital write. Pero acá lo que se está pretendiendo hacer es decir, bueno, ¿cuáles son los valores que yo puedo write, escribir, y puedo escribir un 0 o un 1, pero desde el punto de vista electrónico de la placa es un 0 voltios o un 5 voltios.
Otro concepto que tenemos que entender, por eso hablábamos de circuito de entrada y circuito de salida, es que si yo tengo un computador, voy a tener una CPU. Esa CPU va a recibir información desde afuera, a través de lo que se llaman unidades de entrada, que se dibujan así como está ahí en este dibujo, y va a emitir un resultado a través de las unidades de salida. En el mundo de Arduino, una unidad de entrada podría ser un sensor de temperatura, por ejemplo. Y una unidad de salida sería activar un ventilador, porque la temperatura alcanzada me dio un valor que yo necesito que circule aire. Después le muestro yo uno donde tengo un sensor de temperatura armado y fijo. Después se los muestro hoy si tenemos tiempo o en otro momento. Pero esto ya es un microprocesador, o sea, parte de lo que tiene la placa Arduino, que ya vamos a ver dónde está y cuál es, y cómo podemos saber información del mismo. Ahí tenemos un poquitito más detalle y el microprocesador que tiene la placa Arduino, que es este que está acá, es una T-Mega 328. En este caso es el microprocesador de la Arduino Uno. Por lo tanto, yo puedo, como hicimos con cualquier componente de la electrónica, buscar al fabricante para ver las especificaciones o lo que se suele llamar la datasheet. Dame la hoja de cómo tengo yo esto, que ya lo vamos a hacer en muy poquito tiempo para que la veamos. Vamos a ir a buscarlo. Pero aparte tiene un montón de otras cosas más. La placa. Y acá se ve el circuito impreso de la placa. No lo voy a contar ahora, pero si vemos, acá hablamos de 0 a 13, acá hablamos de A0 a A5, y hay otros pines más en estos y estos que están acá, de un lado y del otro, en los extremos de la placa. Más algunas otras cosas que las vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso. Una de las cosas que están en la placa también, más allá de los pines, es memoria flash. Y acá vamos a pasar una figura que la podríamos sacar de las especificaciones, pero acá en el texto están simplificados de la figura 2,5, que es la que viene acá. ¿Dónde estás? Esta, donde de alguna manera decimos, bueno, ¿cuáles serían las unidades de entrada y de salida? En el caso de la placa, la vamos a conectar a esos pines. En el caso del microprocesador o en algún lugar de la placa tiene que haber memoria para poder almacenar información. Y cuando entremos a ver en detalle la electrónica de la placa, vamos a ver qué tipo de memoria tengo disponible. Cuando empezamos a hablar de 0 voltios y 5 voltios, empezamos a usar la primera instrucción, el digital write. Cuando invocamos a una función en cualquier lenguaje, pero en particular en el lenguaje del Arduino, hay una función que llama
a otra. La función que llama a otra se dice que es la función llamadora, y la función que es llamada, valga la redundancia, es función llamada o invocada si les gusta más. Le puedo pasar un determinado argumento al llamarlo y eventualmente me puede devolver un valor de retorno cuando me devuelve lo que yo le pedí que haga por mí. Esos son argumentos. Los argumentos que están en la llamadora se llaman argumentos actuales. Y si hay argumentos en la llamada, esos son argumentos formales. Por lo tanto, yo le paso los argumentos actuales a los formales. Acá nos figura el detalle de cuáles son los argumentos formales. Esta es una forma que usamos en computación para decir quién llama a quién le pide a alguien que haga algo. Y eso vamos a ver cómo se hace de alguna manera. Y acá cuenta un poquitito lo que yo les conté. Y simula un diálogo. Te paso lo que necesitas, hacer lo que sabes hacer y cuando terminas, avísame, así sigo con lo que yo necesito que vos hagas por mí. Es el concepto de una función le pide a otra que le dé una mano. Eso, dicho así en texto coloquial, o en forma coloquial, en programación se dice, hay una función que llama a otra, esa ejecuta algo, eventualmente me devuelve algo, pero me avisa terminé. Seguí vos. Vamos a ver cómo se hace esa forma de que terminé, seguí vos. Por ejemplo, una función recibe dos números para sumarlos, que son dos argumentos, y cuando la invoca, le da el valor de retorno, que es la suma de esos dos argumentos. Es un ejemplo tonto, pero válido para este momento. Toda función devuelve un valor de retorno o ninguno. Puede no devolver ningún valor. Hacer lo que me pidieron, pero no me pediste que te mande nada. Todo eso van a ser un conjunto de ceros y unos que recibe y que se mandan. Porque es un microprocesador digital. Y acá voy a contar el ejemplo del low y high del digital write, que sería la primera instrucción que estamos viendo de Arduino, donde de alguna manera vamos a generar una salida de 0 voltios desde el punto de vista que si tuviéramos para medir la tensión y en otro caso 5 voltios. Y acá, ahora sí, vamos a empezar en esto poquito que nos resta, de esta primera hora, a ver la misma fotografía de la placa. ¿Qué son? Bueno, acá los que están numerados del 0 al 13, y dejamos los que le siguen para arriba, son los ports digitales. Después hay un port de GND, que eso es ground, en la placa quiere decir que esta es tierra. Yo puedo conectar este pin a tierra, y algunos más, de los cuales uno se ve, que lo dejemos para cuando los necesitamos, pero en general los ports digitales son 14, porque empiezan en 0. Hay ports analógicos que arrancan en A0 y la A de adelante, porque le estamos diciendo que ese es el pin donde tengo que conectar un port analógico, y después veremos para qué podemos usar ports analógicos. Son 6, desde el A0 hasta el A5. Y en el mismo lugar donde están los ports analógicos separados, fíjense que acá hay una separación entre el 7 y el 8, y acá hay otra separación entre A0 y este que está acá.
A ver si necesito rondar para ver. No se llega a ver bien qué dice acá, pero llego a ver acá 5 voltios y acá algo de voltios también y es decir, como que tenemos uno acá, dos. Ernesto, es un regulador de 3,3 voltios. Cuando tenés un tipo de memoria, lo puedes sacar de ahí. Es el regulador interno de 3,3. Gracias, Pablo. Y acá tenemos para poner BIN, creo que es, ¿no? El port, el primero. Sí, Ernesto dice B corta y N. Es para poner una tensión de entrada distinta de lo que sería el regulador de tensión, porque yo necesito más y ver si lo soporta la placa y cómo lo manejo. Pero son distintos pines que yo puedo llegar a tener. Ernesto, cuando yo quiero usar el comparador, o sea, puedo colocar la tensión digamos, de que quiero comparar en BIN. Entonces, digamos, para eso se utiliza. Y la otra cosa que acaban de comunicar, que exactamente en 10 minutos concluye yo voy a colocar en el mensaje de llamada el enlace a la otra sala. ¿Ok, Ernesto? Ok. Como les dije, es el microprocesador ATmega 328 que les mencioné, con todos los pines concretos que tiene el ATmega, y acá hay un LED que viene en la placa, acá hay 3 LEDs más que vienen en la placa. Uno de estos LEDs, que es cuando la placa tiene tensión se prende. Y esto de acá, uno de los 3, están conectados a un port donde si yo hago algo con ese port se activa este LED. La otra cosa que se ve en la parte de acá esta es la interfaz USB, de acá saco el cable que les mencioné. Y la otra cosa interesante que tiene la placa, y de ahí el motivo, yo puedo tomar tensión a través del puerto USB con la computadora, pero si no le pongo el cable de USB, le puedo poner un power jack. Y el power jack conectarlo a una batería, por ejemplo, a una pila, o a una batería, o algo que me dé tensión. Este sería, de alguna manera, un dibujo de lo que sería una placa, la mejor forma de que se junten unas monedillas y se compren alguna. Los 4 LEDs que tiene en total la placa, a lo largo del texto lo vamos a ir viendo. Y sigue contando lo que yo les conté escrito. Y ahora viene acá un poquitito lo que yo les mostré, porque yo les dije que arriba de todo venía un título, que después venía un menú, que después venía un esqueleto de un sketch, y que esta era la parte donde yo escribía, o sea, lo que solemos llamar el editor del IDE. Y después venían en el medio iconos, y después no se los mostré, porque era la parte tradicional de cualquier ventana, el menos para minimizar, para maximizar y para cerrar la cruz. Y la consola, que no le dije que era, es esta que está acá. O sea, acá me va a escribir los mensajes que ahora vamos a ver, porque enseguida, en los minutos que tenemos. Y al pie, los mensajes que puede haber en el pie. Es decir, el IDE tiene esta ventana y una sola ventana. Cuando yo avanzo en el texto es porque lo que está dicho es para que lo lean
a posteriori. Vamos a empezar a agarrar ese esqueleto que me apareció. Si yo pongo el cursor en alguno de los lugares, voy a poder empezar a modificar algo del esqueleto que me armó. Ahí, por ejemplo, el cursor está al principio de la línea 1. Lo que está a la izquierda, que son los números de líneas del editor, en realidad son ignoradas, simplemente están puestas ahí para que yo vea o yo comente cosas sobre las líneas. El primero se llama setup. Es una función. ¿Por qué me doy cuenta que es una función? Porque después del nombre de la función, que en este caso es setup, hay un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que ir adentro de los paréntesis, pero si no hay nada, quiere decir de que lo que vaya adentro no hay ninguno. Y ahora vamos a ver qué va. Esta función va a ser llamada por el microprocesador ATmega 328 cuando se inicia el programa. Cuando llamamos y decimos setup, estamos diciendo que en realidad lo que queremos es arrancar, y al arrancar hace esto. Esto es lo que de alguna manera está diciendo esa primera función que aparece, y habrá que ver si es obligatoria que esté en un programa de Arduino o si es opcional. Puede estar o no. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando y ya muy pronto nos vamos a quedar sin poder avanzar. Pero fíjense cuál es la sintaxis que tengo que respetar. Y acá, en este párrafo que está acá, es lo que de alguna manera le voy a contar cómo está en el texto. Lo que yo escribo entre menor y mayor quiere decir que ahí hay que poner un concepto. Por ejemplo, entre llaves, acá, tengo que escribir un bloque. No sé qué es un bloque, pero tengo que escribir un bloque. Entre este paréntesis y este paréntesis, los paréntesis van, en el caso nuestro, tengo que tener una lista de argumentos. Quiere decir que nuestro ejemplo, en el setup que nos armó el esqueleto, no tiene argumentos. Esos argumentos son los que yo les dije que se llamaban formales. ¿Por qué? Y porque a esta función alguien la va a llamar. En este caso particular de esta función, cuando arranca el programa, el microprocesador invoca a esta función. Y adelante del nombre, que en este caso es setup, va el tipo de retorno. Y el tipo de retorno que aparece ahí en la línea 1 es void. Void es una palabra reservada del lenguaje C y C++, que le dice no devuelve nada. ¿Qué tipo de retorno? ¿Qué me devuelve? Nada. O sea, es una función que no recibe argumentos, no devuelve nada, pero algo hará. Y va a hacer lo que yo le escriba. ¿En dónde? En el bloque. En el bloque yo le pongo todas las instrucciones que quiera tener o que necesite tener. Todo lo que yo les conté está contado acá. Formales, actuales, etc. Lo que no les comenté es la línea 2, que es en el mundo Arduino, en el mundo C, en el mundo C++, barra barra hasta el final de línea es comentario. Para que yo, digamos, ordene por si otro agarra lo que yo escribí. Y ahí lo que me dice en inglés es pone acá lo que vos quieras poner para que se ejecute durante la ejecución del setup. Ernesto, estamos en I54
¿Te parece bien, página que la estás teniendo ahí? Continuamos en la próxima para concluir esta sala y aperturar la otra en 2 minutos. Ok, déjame que redondee el tema. Dale. Setup se ejecuta una sola vez. Esa es la particularidad que tiene el setup. Se ejecuta cuando enciendo la placa, cuando la placa enciende, arranca el setup, se ejecuta el setup, terminado el setup, chau setup, no se vuelve a ejecutar nunca más. Esa es una de las características de esta primera función que estamos viendo en este momento.